grabando. Ya, empezamos a grabar. Bien, están todos informados, ¿cierto? Que vamos a grabar la sesión y darles nuevamente la bienvenida ya del todo oficial, ya la gran mayoría está inscrito. Primera petición, silenciemos todos los micrófonos para que no se nos genere un ruido ambiente importante, y si alguien quiere preguntar, hacer una intervención, perfecto, lo abre y lo comenta sin ningún problema, ¿ya? Pero en principio mantengamos los micrófonos, ¿no es cierto?, silenciados, porque a veces hay mucho ruido ambiente. Bien. La clase de iconografía es como la continuación y la cumbre. Esta va a ser la última vez que nos vamos a ver en clase. Bueno, si nos vemos. Y que se supone que aquí se une todo lo que hemos estado viendo en los cursos anteriores. Por un lado, entender que, ya lo habíamos visto, todo arte es siempre patrimonial, porque es algo que heredamos de nuestros padres. Recuerden que de ahí venía la palabra patrimonio, no sé si se acordarán, hace un par de años atrás, cuando vimos estos temas. Y por lo tanto, la iconografía da cuenta de entender todo esto que hemos recibido de nuestros padres. Y bueno, ya vamos a hablar de qué es específicamente la iconografía. Y además, de lo que se trata, nosotros vimos historia del arte, luego vimos las culturas prehispánicas, y nuestra hermosa América Latina fusiona esos dos mundos. Y si alcanzamos, que no siempre alcanzamos a realizarlo normalmente, es ver cómo aparece esta fusión en el arte latinoamericano ya propiamente tal, ¿ya? Porque es en ese arte latinoamericano donde se va a ver expresada tanto las imágenes y las creaciones europeas como las creaciones que tienen su base en los pueblos originarios. Ojalá, honestamente nunca hemos podido avanzar mucho más allá, porque el repertorio iconográfico clásico y el repertorio iconográfico cristiano son bastante grandes, ¿ya? Así que bueno, vamos a ver ahí cómo vamos a hacer. Bueno, repito para que los que vienen llegando, por favor, mantener su micrófono cerrado para que no se nos meta huella ambiental. Ahora, si usted quiere consultar algo, hacer una pregunta, por supuesto lo abre en cualquier momento y hace su pregunta, ningún problema. Bien, entonces, algunas cosas generales, ya que parece que ya está como la mayoría. No se olviden ir ingresando a la plataforma Moodle. Ahí hay información relevante del curso y es la manera como nos vamos a poder ir comunicando, subiendo cosas que necesitamos y que ustedes también suban las tareas semanales. Hay tareas semanales. Y entonces, deben ingresar ahí, ¿ya? Si ustedes se fijaron, si es que ya entraron, hay unas pestañitas arriba que va a ir apareciendo semana 1, semana 2, semana 3, que refiere a las clases de esa semana. Nosotros ahora estamos en semana 1. Por el momento dicen otras cosas, porque no se han subido las cosas de la semana 2, que es para la próxima semana, ¿ya? Pero ahí se van a ir subiendo los requerimientos, actividades y situaciones, así que eso hay que estarlo chequeando permanentemente. Y normalmente, a más tardar el día antes de la clase, es ahí donde yo voy a subir la ID y la clave para ingresar aquí a la clase. Entonces tenemos dos plataformas que vamos a ir usando para realizar la asignatura. Por un lado, la videoconferencia en Zoom, y por otro lado, entrega de trabajos, presentación de situaciones, chat, etc. Bueno, va a estar ahí en la plataforma Moodle, porque además la plataforma Moodle muestra, uy que estoy rubio, muestra la
digamos, las veces que usted ha ingresado a la plataforma. Y eso también cuenta, digamos, como que usted está activo y trabajando y es responsable y todos estos valores positivos. ¿Ya? Dudas, consultas, preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Tiene alguna dificultad particular? ¿Algo? ¿Nadie? Yo, profe, lo que pasa es que yo estoy pasando por una situación familiar un poco complicada. Dígame. O lo conversamos Y después en privado. después en privado, es un Vale, poquito perfecto. privado y un Ya. poquito complicado igual para mi familia y para nosotros. Ok, mándame un correo, ¿Ya? ¿ya? Y ahí nos comunicamos, ¿te parece? Sí, me parece. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, consulta, pregunta, reclamo? Hable ahora o calle para siempre. Yo, profe, ¿me Dígame. escucha? Sí, Nicolás. No, soy yo, Luciano. Luciano, perdón, leí mal. Ya. Las tareas que subió a la plataforma, ¿Ya? subió tareas, ¿cierto? Sí, pero la tarea que subí en realidad es esta información para ingresar a Zoom, porque la primera tarea era entrar a la sala de clase. ¿Me entiendes? No hay una tarea de trabajo a hacer. Lo que sí va a empezar a pasar a partir de la próxima semana. Y ya le voy Que a... vi algo de iconografía. ¿Sí? Usted no hace iconografía, ¿cierto? De hecho, estamos en la clase de iconografía. Que vi unas cosas de buscar los significados de varios conceptos, No subió algo así, ¿no? ¿no? No sé realmente... avísenme si... ¿Escucha? Ah, Disculpa, ¿se dime, escucha? Gaby. Sí, Gaby. No, que por la pregunta que estaba haciendo Luciano era, ¿no? Sí. Que había unas tareas de unos significados, pero esa no es la clase de iconografía, sino creo que es la clase de taller de diseño 2. Es otra clase. Ya, ok, me asusté bien. Ah, ya. ¿Alguien Esa se nomás. metió en mi plataforma, en mi clase? Gracias. Ya, Luciano. Chequea, por favor. Ya, en todo caso, cualquier problema, mándame un correíto, avísame y yo estaré al pendiente. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Duda, reclamo, pregunta? Si se me olvida la cuenta, ¿qué hago? Si se te olvida la cuenta, ¿qué haces? La cuenta de Google. Supongo que debe existir, como en todas las plataformas computacionales, formas de recuperar una cuenta. Ya. Ahora, honestamente, como yo no soy soporte computacional, no te podría dar una respuesta eh, concreta sobre el tema. Sorry. Pero yo creo que tiene que haber mecanismos de recuperación de cuentas como existen en todos los sistemas virtuales. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Profe, Dime. ¿me escucha? ¿Quién me habla? Noemí, ya. Naomi. Sí. ¿Cómo va a ser para mostrarnos, por ejemplo, el material visual para las clases? ¿Va a incorporarlo mientras estamos haciendo la conferencia Sí, o no te preocupes, después? está todo ¿Ya? fríamente calculado. Así que no hay Ya. problema, vamos a ir viéndolo. Y eso, sí. Ya te vas a Ya. dar cuenta en la medida que avancemos con la clase. ¿Ya? Ok. Pero bien la pregunta. Bien ahí. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, ¿Ya que Tiare, ¿se va a hacer por este medio nomás las clases o va a usar el Teams, Microsoft Teams? No, voy a usar para las clases virtuales solo Zoom porque es la más fácil y yo soy medio taradito en la cuestión. Entonces, me es mucho más sencilla, es la que ocupo también para el colegio, para las otras partes donde yo trabajo. Entonces, porque esto de estar memorizando 1000 cosas a la vez, no puedo. Entonces, en temas tecnológicos. Así que sí, vamos a usar Zoom para todo lo que sea este tipo de videollamada y vamos a utilizar la plataforma Moodle para
materiales para que ustedes suban sus tareas, para ese tipo de cosas. Y es una plataforma que tienen que estar revisando constantemente por las cosas que yo voy a ir subiendo semana a semana. ¿Ya? Ujú. ¿Alguna otra consulta? Me están pidiendo. Profe, Dígame. no sé si lo habrá dicho cuando no les podía escuchar, pero respecto a las evaluaciones, ¿cómo se van a realizar? No lo hemos dicho y muy buena pregunta, Daniel. Mira, con respecto a las evaluaciones, probablemente usamos este mismo formato. Las personas que debieron dar exámenes del semestre anterior, ya nos contactamos por esta forma y se trata de una sesión particular, vendría siendo como una especie de interrogación oral. ¿Ya? No mediar otro asunto que podamos resolver. La plataforma Moodle da posibilidades de algunas pruebas escritas, ¿ya? Pero tengo que chequearlo todavía, ¿ok? Cuando... Machi, van a ver de más... no, Bárbara, no vamos a hacer las pruebas normales, ¿ya? Ahora, las tareas semanales, sí, porque cada semana va a haber una. Bueno, a ver, respondí ya creo lo de las evaluaciones, ¿ya? O sea, vamos a usar videoconferencia particular, a cada alumno se le va a entregar una hora y digamos, una ID y una clave específica para su interrogación, y vamos a usar ese modelo. A lo mejor utilizamos la plataforma Moodle para algo escrito, pero está por verse, tengo que evaluar, a ver, porque por último si los veo, si me responden ahí, ya, usted está haciendo la prueba, pero se tiene que escribir y yo no sé cómo controlar un poco eso. Vamos a ver, ¿ya? Con respecto a los trabajos semanales, no es para que se asusten, no es algo tan grave, tan grande tampoco. La idea es lo siguiente, ustedes ya llevan varios cursos conmigo y ustedes saben que yo, porque usted tome apunte y haga el monito, ¿no es cierto? Voy colocando puntaje que finalmente eso redunda en su nota. La misma idea. La diferencia es que vamos a dar un elemento previo. O sea, por ejemplo, la próxima sesión vamos a hablar sobre dioses griegos, ¿ok? Entonces la tarea es, bueno, busque imágenes de dioses griegos. Búsquese, por ejemplo, aún no la subo, así que esto es inventado, pero podría ser así. Busque una imagen de Zeus en la época de los griegos, una imagen de Zeus en la época del barroco y una imagen de Zeus contemporánea. ¿Ok? Entonces eso usted lo puede dibujar, lo puede trabajar en su computador, o lo puede imprimir y cortar y pegar. Es decir, ya sea en físico o en formato digital, y usted me lo sube a la web del módulo. ¿Ok? Y eso se va a ir juntando y va sumando puntos, ¿no es cierto? ¿Por qué eso? Porque ya vamos a hablar de los tiempos de las videoconferencias. Y ahí va a haber décima, bueno, eso estoy hablando, Bárbara. Y estoy leyendo el chat. Los del año pasado quedamos pendientes, sobre qué le vamos a hacer, pero las circunstancias fueron mayores. Entonces, se me fue la idea. Usted lo sube a Moodle, ¿no? Y yo chequeo y eso finalmente genera estas décimas o estos puntos para su evaluación, ¿ya? La idea es generar siempre este trabajo que no es muy largo, que no es muy, pero que sí significa que por lo menos usted asiste a la clase con un previo, ¿ya? Para que podamos avanzar un poquito más rápido. ¿Se entendió? ¿Muevan la cabeza? No veo a nadie. A propósito, eso es otra cosa. Hoy ya, ok, el primer día que nos vemos, no alcanzaban a peinar, pero a partir de la próxima sesión lo ideal es que yo los pueda ver, porque yo no sé si estoy hablando y usted se fue a ver tele. ¿Ya?
o si dejó ahí y, no sé, está haciendo otra cosa. Hola Daniel, ahí te estoy viendo. ¿Ya? Entonces, a partir de... No fue avisado antes, por eso hoy no me hago problema, pero a partir de la próxima sesión, por favor, se peinan un poquito nomás y... ¡Hola! Ahí te estoy viendo también. Ya. Y... porque es más agradable, es más humano, así siento que hay, no sé, así, sacó la lengua, no sé, puso cara fea, ¿ya? Está bien, yo necesito la interacción humana, una de las cosas que me gusta de la clase, y esto de hablarle un puntito verde en mi cámara ahí es como... ¿Ya? Así que por hoy no es obligatorio, entiendo, a lo mejor no se lavaron la cara, pero dale, la próxima semana, por favor, porque además como esto queda grabado, eso atestigua asistencia. Y dice, usted estuvo, se sacrificó para estar ahí, delante de esa cámara, viendo a este profe hablar pura tontería. ¿Ya? Vamos entonces con eso. Si no hay más consultas o preguntas, presente, ya, ok, Bárbara. Si no hay más preguntas, pasamos entonces al contenido de hoy. ¿Los tiempos de clase va a ser lo que dura el Zoom solamente o cómo? Buena pregunta. Estamos bien, Daniel. Ya. A ver, pasa lo siguiente. No, el Zoom que tengo es eterno. Puedo estar hablando todo el día. Pero tenemos dos situaciones que hay que cautelar. Uno, con grupos muy grandes, la plataforma se inestabiliza, ¿ya? Y dos, un grupo muy grande atenta contra la participación del grupo. Y la idea es que, de alguna manera, todos participen y podamos interactuar. En razón de eso, y yo voy a subir una, ¿cómo se llama esto? Una encuesta, ¿ya? Para ver la posibilidad si dividimos el curso en dos secciones. Nosotros tenemos para clase 1 hora y media. Es muchísimo. ¿Ya? O sea, ni yo me aguanto sentado tanto rato, ¿cierto? Y por último, cuando estamos en presencial, de alguna manera nos movemos, hacemos un break, cortamos 3 minutitos para el cigarrito y regresamos, o sea, pero aquí es complejo. ¿Okay? Por lo tanto, la idea es en realidad generar dos secciones, el curso dividirlo en dos, y yo no tengo ningún problema en repetir la clase, y hacerlo solamente de 60 minutos. ¿Ya? 60 minutos grupo A, 60 minutos grupo B. Pero voy a mandar una encuesta para chequear la opinión de ustedes, y en base a eso tomamos la decisión. ¿Vale? Eso va a aparecer en semana 2. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, yo Dígame. Hola. revisé la bibliografía Ya, dale. y los primeros links no me aparecen como los libros como para poder buscarlos, solamente como para poder comprarlos. Entonces no sé si tienen algún link, en el que se pueda facilitar el PDF o algo así. Mira, voy a chequearlo. Fíjate, no me fijé en eso. Gracias por avisar. Voy a chequear, porque a lo mejor si puedo, si vamos a utilizar, normalmente, si te has dado cuenta, no usamos una gran bibliografía porque normalmente nos basamos en lo expresado en clase. Pero para el caso de iconografía, yo creo que de repente sí es necesario ahondar algunas cositas. Voy a ver qué tengo por ahí que puedo encontrar y a lo mejor lo subo a Moodle. ¿Vale? Profe, Dime, Tiare. añadiendo a lo que dijo la Majo, Ya. también estuve buscando el libro y la universidad entregaba como algo de la biblioteca virtual, Sí, me llegó... pero Sí, dígame nomás. pero está como en un solo portal que es, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sale, pero no creo que no se puede descargar, o quizás yo no puedo descargarlo, no sé si otra persona podrá. Se llama Dialnet Plus, ahí sale el libro, está, pero no sale así como algún enlace para descargarse, es como que te envía a otra página, como página de otra universidad, entonces no sabría si se puede descargar ahí. Sí, puede ser. Mira, me llegó a mí también lo que es biblioteca remota. Excelente, por favor, muchachos y muchachos.
que tenerlo. Porque ahí se hacen préstamos de libros. No sé cómo lo hacen, parece que es un PDF se autodestruirá en tantos días. Y se puede ver ahí. Bien. Hay una página que se llama así como Castlevania, no, es un mono animado. No me acuerdo. Por ahí. Y que hay cosas bastante interesantes. Igual voy a chequear un poquito a ver si podemos darles algo de ahí, ¿ya? Pero en cualquier caso, todo lo que vayamos a necesitar, ¿ya? Yo sí me voy a asegurar de que de alguna manera tengan acceso a eso, ¿ya? O sea, no les voy a dar algo que no pueden tener acceso, es imposible que yo diga, oiga, estúdialo para la prueba, porque no tiene sentido, ¿ya? Eso, cuenten con esa situación. Puedes escribir el link. Tiari, te están pidiendo que escribas el link. Se rió mala Marcela. Bien, entonces, pasemos entonces, estoy diciendo entonces a cada rato, no puedo hacer un caos cuando yo vea esto de nuevo, así me voy a dar vergüenza. Y un segundito, voy a compartirles pantalla, y aquí el truco. Vamos a partir con esto, vamos a partir con algo que ya vimos, ¿ya? Que ya lo vimos el año pasado. Que resulte. ¿Les apareció? Sí. Ya. Arte, belleza en la historia, sí, apareció. A mí se me está cargando todavía. Bien. En este rato no puedo tener abierto el chat o el ingreso, por si acaso, ¿ya? Solo me permite mantener aquí el PPT. A ver, que se cargue. Bien. Este es un tema que nosotros ya vimos antes, pero yo entiendo que ha pasado un año y más, por lo tanto, es poco probable que lo tengan activo en la mente, así que vamos a hacer un pequeño recordatorio rápido para avanzar a los temas que más nos interesan, ¿ya? Nosotros, ¿recuerdan de esa imagen del torito? ¿Sí? A ver, voy a preguntar. Let's go. A ver, hola Nicolás. María José Montes, cuéntame, ¿qué te acuerdas de esta imagen? Estaba en una caverna. Bien. Era un dibujo en una caverna en España, si no me equivoco. Sí. Francia. Bueno, Francia en realidad, en Lascaux. Eso, eso me acuerdo. Eso, bueno, pero es algo, ya, ok, dale. Veamos, tía de Jorquera, ¿qué más te acuerdas tú de esta imagen? ¿Qué representaba? ¿Te acuerdas lo que conversamos? Sí, representaba como miedo. ¿Cómo De ser representaba ese miedo? por la pezuña, la posición de la pezuña del animal. Ajá. Como ser como aplastado por el toro. Como lo último que la persona ve en su cabeza. Algo así. Bien ahí. Muy bien, Tiare. Exactamente. Eso que nosotros hicimos en aquel tiempo fue un análisis iconográfico. Es decir, tomamos esta imagen y analizamos cuál habría sido el sentido que tenía en el momento en que fue construida esta imagen. Es una de las formas de hacer análisis iconográfico. Y hacerlo es importante para entender toda la producción artística. En este caso está obviamente abocada más a la producción artística visual, pero puede ser usado para el diseño, puede ser usado, ¿no es cierto?, para otras artes sin ningún problema. Y ahí nosotros hablábamos qué hace que algo sea arte. Y hablamos de estos conceptos, uy, me equivoco, que aparecen acá, ¿ya? Y que nos ayudaba a entender el sentido de una obra de arte. Vamos viendo
Dijo el cielo y nunca vio. Jiki, ¿me podrías decir esto de forma y contenido? ¿A qué se refiere? ¿Te acuerdas? No. Ah, bueno, ¿a qué te suenan las palabras? Vámonos. Forma y contenido. Así como, no sé, un material, Ya, ok. ¿Cuál de algo, los dos sería el material? forma, ¿Ya? ¿Y contenido? o al revés, no sé. No, cuando hablas de la materialidad, de cómo está hecho, ¿ya? Es forma, efectivamente. Y el contenido acá se podrá referir. No sé. ¿No? Ya, pero bueno, vale el intento. Cuando hablamos del contenido, estamos hablando de qué nos quiere decir, qué nos quiere expresar, ¿ya? Porque esa forma, ¿no? Contiene un significado determinado. Ese contenido es este significado que nos presenta esta forma en particular, esta materialidad que se hizo es un dibujo, ¿no es cierto?, con cierto color, no qué colores, etc. Pero eso es el vehículo para un contenido determinado. Luego hablamos de denotación y connotación. Diego Mal. ¿Está ahí mal, Diego? Por favor, ¿te suena esto de denotación y connotación? Denotación, Y connotación, ¿lo estás viendo? sí. Ya. Denotación, algo que no necesito imaginármelo para entenderlo. Y connotación, algo que necesito usar la cabeza para tratar de entender. Te acercas, pero no. Pero va acercándose. Veamos si Marcela nos puede ayudar. Marcela, ¿estás ahí? Sí, sí. Ya, denotación, connotación, ¿a qué te suena? Denotación es como el significado explícito y Bien, la muy bien connotación dicho. tiene que Ya. ver con como un análisis para llegar al Ya, veamos, pero apuntaste un poroto ahí. Cuando hablamos de denotación, para seguir lo que Marcela nos decía, ¿no es cierto?, se refiere a el significado explícito y la connotación al significado implícito. ¿Ya? Vamos viendo qué significa eso. Por ejemplo, cuando yo digo casa, inmediatamente eso refiere a una casa y cada uno de nosotros tendrá una idea mental de casa y se imaginará a lo mejor la casa infantil así de Sodimac, ¿ya? Eso es la denotación, el signo mesmamente. Pero la connotación tiene que ver con un sentido más profundo que pueden tener un objeto, una imagen para ciertas personas, para ciertos grupos de personas en cierta época. Es decir, va a tener que ver con los contextos. No se olviden tomar apunte. Por lo tanto, cuando hablamos de connotación, ¿ya? Está, un ejemplo, si a nosotros, por ejemplo, nos dicen castillo, seguramente todos nosotros vamos a tener en la cabeza la imagen de un castillo, el objeto es castillo. Pero, oigan, perdón, no es que esté loco, lo que pasa es que se apareció la cosita Andrea. Entonces, cuando hablamos de connotación, les decía, castillo. Un castillo, todos, imagen del castillo, Bella Durmiente, pero inmediatamente que yo dije la Bella Durmiente, apareció la connotación, porque nosotros vamos a asociar eso con una idea de cuento, una idea de fantasía, normalmente. Pero si nosotros estuviéramos en la Edad Media,
Si nosotros estuviéramos en la Edad Media, y yo digo castillo, las personas tendrían una imagen muy diferente. Tendría para ellos, estaría vinculado, ¿no es cierto?, con el poder y con estos señores feudales, si yo era campesino, ¿no es cierto?, que me explotaba. Por lo tanto, la connotación tremendamente diferente para nosotros, castillo, ¡oh! Las hadas, la durmiente, ¡oh! En cambio, para una persona de la media tenía un significado completamente diferente. Por lo tanto, la connotación es ese sentido o ese significado implícito para diferentes comunidades o personas o momento en el tiempo. Y de ahí la importancia del tema de los contextos, ¿ya? Entender el contexto en que una obra de arte fue realizada nos ayuda, en conjunto con todas estas otras cosas, analizar la forma, analizar el contenido, analizar la denotación, la connotación y comprender su contexto, es que nos lleva a comprender el sentido de una obra de arte, qué sentido tiene, a hacer en definitiva un análisis iconográfico. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Nada? ¿Seguro? Ok. No, esto ya me lo voy a saltar. Ya. Vamos a salir de acá un momento. Voy a dejarles de compartir un momento para cambiar de pantalla. ¿Ya? Un segundo. No hay ninguna consulta, duda, yo aquí. Ahí tenemos la otra. Salud, ¿alguien tiene un perro? Y está con resfrío. Ahí está. Me equivoqué. Ya, ¿ven una que dice iconografía? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Que está con fondo azul? Sí. Ah, ok. Que tengo como 4 pantallas abiertas, así que... Bien, partamos entonces ya con esta introducción a la iconografía y ya van a entender por qué comenzamos recordando lo que habíamos visto antes. La palabra iconografía viene de icono y grafos o grafía, y que es escrito sobre o acerca de las imágenes. En definitiva, la iconografía es la disciplina que se ocupa del significado y sentido de las imágenes en relación a un marco interpretativo determinado por la cultura o las culturas. ¿A qué me refiero con esto? Nuevamente insistir que comprender una obra de arte es comprender el contexto en el cual fue creado. Una obra de arte no va a tener el mismo significado dependiendo de los contextos. Supongamos lo siguiente. Imagínense ustedes que la pandemia del coronavirus desemboca en un apocalipsis zombie. Después del apocalipsis zombie, los pocos sobrevivientes, lo cierto, se van al espacio. Fundan una colonia en Marte y pasan y pasan, y 1000 años después regresan a la Tierra. Y obviamente nuestras ciudades son ruinas y comienza a desarrollarse estudios arqueológicos
y encuentran una serie de imágenes que llaman la atención. Y hay entonces unos ositos que están ahí muy felices tomando Coca-Cola. Pero resulta que hace milenios que la Coca-Cola ha desaparecido, por lo tanto no está en el registro cultural de este pueblo. Y entonces lo primero que van a pensar, ojo, este líquido es un alimento para animales. Pero en la medida que empiezan a encontrar otras imágenes, a comprenderlas, a interrelacionarlas, en algún momento pueden entender que esa imagen del oso respondía a una publicidad que tenía un sentido diferente. Todo esto, lo que estamos haciendo ahí, es llegar a comprender una imagen en tu contexto para entender verdaderamente qué es lo que significaba, qué veía esa persona cuando veía esa imagen. Poder comprender su tiempo, pero también poder comprender su estética. Pensemos en lo siguiente. Me parece que alguna vez le hablé del tema de Goku, de Dragon Ball. Lo ubican, ¿sí? Porque ya está medio viejito, pero sigue siendo como un ícono cultural. Y yo les comentaba que lo que un niño o niña oriental ve al ver la imagen de Goku, sobre todo primera temporada, no es lo mismo que ve un occidental, porque Goku está emparentado con las tradiciones más viejas del mundo oriental, que tienen que ver con el rey mono y las aventuras del rey mono. De hecho, por ahí ustedes pueden encontrar incluso en Netflix unas películas sobre el rey mono, algunas harto más, le diré, yo las he visto casi todas y la mayoría son más o menos nomás. No es que me guste, solo interés cultural. Y resulta que efectivamente, cuando un muchacho o una muchacha oriental ve a Goku volando en su nube voladora y con el báculo que se extiende y él tiene una colita de mono, eso tiene en su contexto cultural una carga muchísimo más grande, más fuerte, con su tradición, con sus costumbres, con su folclore, con sus historias, que nosotros como occidentales latinoamericanos podemos tener y comprender. La iconografía nos ayuda justamente para poder entrar en estos mundos culturales. Es fascinante, difícil, es una disciplina muy difícil. Nosotros acá la vamos a estudiar como por encimita porque requiere profundizar mucho para poder llegar a entender a cabalidad una imagen determinada. Nosotros vamos a dar acá unos pincelazos nomás para quedar más o menos, ¿ya? Pero es realmente interesante. Bueno, en una obra de arte, la forma no puede separarse del contenido. Es decir, la distribución del color y de la línea, de la luz y de la sombra, de sus volúmenes y de los planos, por grata que deba ser como espectáculo visual, debe entenderse como vehículo de una significación que trasciende a lo meramente visual. Vamos bien, aquí le preguntamos, Bárbara Meri, explícame esta frase de Panofsky. ¿Qué entiendes tú de lo que él dice? Bárbara, ¿estás ahí? Sí, Ya. no sé, no entiendo. ¿Qué entiendes, Bárbara, de esa frase que ahí aparece? No sé. Pero inténtelo, pues está ahí en castellano. ¿Qué crees tú? ¿A qué se está refiriendo? La forma no puede separarse del contenido, es como que lo que intenta, así como poner en imagen, lo que intenta como interpretar. Ya, sí, te acercas. Gracias. Pensemos en lo que explicamos antes, en este recordatorio que hicimos, y lo que hemos visto, cuando justamente hablamos sobre forma y contenido. Hay un tren pasando cerca de mi casa, así que disculpe si tienen ahí un ruido medio feo.
entre forma y contenido, es decir, la materialidad, el cómo está hecho, ¿ya? Es el vehículo, dice Panofsky. A través de eso se comenta, se muestra el contenido, se muestra aquello que quiere significar, aquello que quiere decir una obra determinada, ¿ya? Dice, el uso del color, la línea, la sombra, los volúmenes, los planos, etcétera, todo lo que se utiliza para la formación y la creación de una imagen o para la formación y creación de un diseño, ¿ya? Está al servicio de un significado, está al servicio de algo que quiero comunicar. Por una razón es que estoy haciendo ese dibujo, esa pintura, esa escultura, ese diseño, ¿ya? Y esa forma debe responder a este significado. Por lo tanto, cuando analizamos las formas, no lo podemos separar de la comprensión de su significado. ¿Y por qué Panofsky? Acá es importante para nosotros porque Panofsky fue un estudioso de la historia del arte que creó una metodología para hacer análisis iconográfico. Análisis iconográfico, es decir, explicaciones de lo que estamos viendo en una imagen, han muchos. Y hay algunos muy geniales. Le voy a subir uno ahí para que lo lean, uno de los temas a hacer. Muy geniales. Por ejemplo, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, tiene un par de análisis iconográficos, pero extraordinario. Por ejemplo, como él era psicólogo, él utiliza una obra de arte de Leonardo para, a través del análisis iconográfico de esa obra, determinar la homosexualidad de Leonardo. ¿Ya? Bueno, tiene otros también interesantes. Tiene, por ejemplo, artistas han hecho también sus análisis iconográficos. Filósofos han hecho análisis iconográficos. Pero son personas que han analizado las obras a partir de sus disciplinas y han tenido, un profundo conocimiento de algo. Nosotros acá lo que vamos a hacer es algo más técnico, es decir, emplear una metodología para hacer un análisis iconográfico, porque así resulta más sencillo seguir pasos. Hay muchas formas de hacer un análisis iconográfico. La que proponemos aquí en este curso es la que desarrolló el señor Panofsky. Así que ojo con él, porque va a ser importante. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta acá? ¿Ok? Continuamos. Bien, lo que nos va a plantear Panofsky es entender la obra de arte como discurso. ¿Ya? La obra de arte nos dice algo o nos quiere decir algo y nosotros tenemos que interpretarla para entender el discurso que tiene esa obra de arte. Pensemos en el... Acá viene a propósito. Acá está, ¿ven? Uno para aquí. Pensemos en esta obra que nosotros vimos, donde yo les comenté y fuimos viendo por qué esto tenía que ver con la superación del miedo, el contexto donde estaba, cómo el cuerno, cómo está hecho, el ojo, la pata. Es significativo el cómo se hizo la pata, el ojo, los cuernos, este juego entre estar de perfil y estar de frente. ¿Se acuerdan con los cuernos? Que los cuernos, si estuvieran de perfil, se verían así, es decir, se vería uno solo, no se verían los dos. Por lo tanto, la cabeza está de perfil, pero los cuernos, tienden a estar de frente. Y la pata está siendo vista de abajo, y esos elementos nos permiten ir entendiendo que aquí el autor de esta obra quería referir a algo más que simplemente un bisonte o un toro que está corriendo. Hicimos todo un análisis para determinar el discurso, qué nos quiere decir, qué nos está diciendo esta obra de arte. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Ya. Entonces, a nivel muy básico y primario,
Panofsky va a dividir el análisis iconográfico en 3 etapas. Una etapa que él llama el nivel pre-iconográfico, una segunda etapa que él llama el nivel iconográfico, y una tercera etapa que él llama el nivel iconológico. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener, en términos generales, ya van a ver que es más complicado, yo lo hice así para que se simplificara un poquito. Cuando hablamos de nivel pre-iconográfico, estamos hablando de que vamos a tratar de entender y de explicitar cuál es la forma y cuál es el contenido. ¿Ya? La forma, por ejemplo, es un toro, está realizado con pinturas naturales sobre un fondo de roca en una cueva. Se utilizaron pigmentos naturales provenientes de óxidos y de carbón, etc. ¿Ya? Describir qué es lo que veo. El contenido más específico es un toro o un bisonte de tal época, está en tal actitud, se le ve corriendo, los cuernos están en esta posición, el ojo. Luego viene el nivel iconográfico, que ahí tenemos que tratar de entender un poco más qué denotaba y qué connotaba esta imagen. ¿Ya? Y después, a nivel iconológico, lo mezclamos con los contextos para realizar finalmente la interpretación de esta imagen. ¿Ok? No se preocupen si ahora no está tan claro, lo vamos a ir viendo en el tiempo. Esta es nada más que la introducción para que vayan entendiendo por dónde van a ir los tiros en este round. ¿Vale? ¿Alguna consulta, duda, pregunta? ¿Nada? Ok. Dígame. ¿Puede repetir lo que dijo recién? Es que se me cayó el internet y no escuché lo último que dijo. Bueno, ok. Lo vamos a repetir a propósito de esto que viene ahora. ¿Ya? Ya. Bueno, vamos viendo. El nivel preiconográfico, lo que se contempla a simple vista y la acción a realizar es la descripción. Por eso decíamos que está centrado en la forma y el contenido. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo veo a simple vista? Luego, vamos en el nivel iconográfico, lo que la pega a hacer es la identificación. ¿Y qué tenemos que identificar? Los vínculos con fuentes y tradiciones. Por ejemplo, ¿con qué tradición se empata esta imagen? ¿Hay otros estudios que nos estén hablando de lo que significaba, ya sea lo que denotaba o connotaba esta imagen? Se trata de buscar información en otros lados para poder ir entendiendo qué denotaciones y connotaciones tiene la imagen. Y finalmente, en nivel iconológico, se trata de ahondar en los conceptos e ideas intrínsecas y su alcance en un contexto cultural determinado. Es decir, a ella yo lo mezclo con los contextos, como les decía hace un rato, para realizar la interpretación. Por lo tanto, en el análisis, según Panofsky, tenemos... Qué lindo el gato, gracias, estoy leyendo los chats. Tenemos que existe 3 etapas, con 3 pegas diferentes. ¿Ya? Primero describimos, luego identificamos y después interpretamos. ¿Ya? Insisto, tranquiléis, si por ahora no está, salud, si por ahora no está todo del todo claro, vamos a ir avanzando, vamos a hacer análisis iconográfico en clase, evidentemente, para que ustedes vayan teniendo claridad sobre esto y que también lo puedan hacer después ustedes. ¿Ya? Entonces, pre-iconográfico, iconográfico
iconológico. Preiconográfico, describimos. Iconográfico, identificamos. Iconológico, interpretamos. 3 pasos, 3 secuencias y lo hacemos. Insisto, este es el método de Panofsky. Si usted ve otros análisis iconográficos y trata de buscar eso, a lo mejor no lo va a pillar, o no lo va a pillar con este orden, no lo va a pillar con esta estructura, ¿ya? Porque esto es lo que se le ocurrió al señor Panofsky, y fíjese usted que resultó, ¿ya? Es la manera más sencilla de poder ingresar al discurso de una obra. Y yo les digo, o sea, en este caso está centrado en las obras visuales, pero perfectamente yo puedo usar esto para la música, para la danza, apareció mi gata de nuevo, para la música, para la danza, para cualquier otro arte, ¿vale? Bien, dudas, consultas, preguntas. Soy todo oído. Tengo tremendas vainas. ¿Nada? Bien, continuamos entonces. Yo, profe, profe. Profe. Dígame. La escuchamos. Que quedé como del análisis de Panofsky. ¿Sí? Él entendía la obra de arte como ¿qué cosa? Como algo más descriptivo. No, como un discurso. Que las obras como un discurso. De arte, como yo no puedo separar forma de contenido, ¿ok? Toda la forma que yo veo tiene un contenido, en este caso tiene un discurso, nos dice algo, nos comunica algo, nos muestra algo, ¿ya? Y entender e interpretar ese discurso es la pega iconográfica, ¿ya? Eso es un análisis iconográfico. Y él entonces colocó estos 3 niveles o partes en los cuales se va a dividir el análisis iconográfico, porque es una metodología, y como toda metodología tiene pasos, tiene una estructura determinada. Insisto, de hecho yo les voy a mandar algunos análisis iconográficos, esto no tiene nada que ver con lo que el profe está diciendo, obvio, porque no lo hizo Panofsky, ¿ya? Lo nuestro es tratar de aprender un método que clarifique, que vuelva más sencillo hacerlo, porque si no se da cuenta que puede ser muy complicado. Bien. Bueno, todo esto es que entendamos el sentido de una obra de arte. Ahora, no voy a tratar de sacar esto de aquí. En un análisis iconográfico debemos considerar que hay imágenes arquetípicas o el inconsciente colectivo de una cultura. Por tiempo, por ahora, esto lo vamos a pasar hoy, o sea, vamos a continuar más adelante, y lo vamos a retomar la próxima clase, porque me interesa llegar a otra cosa. Aquí. ¿Se acuerdan de esta señora? ¿Sí o no? Atenea. Atenea, perfecto. Bueno, paso a los atributos iconográficos, que significa que las imágenes o las figuras tienen ciertos elementos que nos permiten reconocerla, ¿ya? Hay ciertos elementos ahí que nos permite decir, ajá, esta es la diosa Atenea. Esos son atributos iconográficos y el ser humano ha creado estos atributos justamente para crear imágenes arquetípicas. Esto lo vamos a explicar en la próxima clase, es lo que estaba en la diapositiva anterior, ¿ya? Pero me la salté por un tema de tiempo y poderla ver con más calma la clase siguiente. Estos atributos... sale de aquí. Tiene un juguete nuevo y gata está ahí molestando. Entonces, estos atributos iconográficos son justamente estos elementos que forman parte de la imagen y que nos permiten identificarla. Decir, ahora, por ejemplo, se llama Cosita Andrea. Me preguntaron cómo se llama el gato. Y que nos permite que justamente podamos decir, esta es Atenea.
Nosotros hablamos, por ejemplo, de ese casco que significaba los Pegasos, el pensamiento, la esfinge. Todo eso es análisis iconográfico. ¿Se dan cuenta? Poder entender el discurso. ¿Por qué esta diosa está representando a la sabiduría? ¿Por qué está representando a la razón? ¿Cuáles son los atributos iconográficos que me permite, ¿no es cierto?, que... sí, perfecto, Nicolás, la diosa Nike en sus manos, ¿ya? Que nos permite decir que esta es, sin ninguna duda, la diosa Atenea. Bien. Ahora, Nicolás, no quiero que digas nada, por favor, ni escribas nada, no, porque yo sé que tú ya lo descubriste. A ver, la tarea que debe subirse, esto yo lo voy a escribir y va a ir ahí en la sección tareas de semana 2. Ahí va a estar, ¿ya? Y esto tiene que estar subido antes de que empecemos la clase de la próxima semana. Primero, a propósito de estos atributos iconográficos, usted tiene que decirme cuál de estas 3 imágenes es Atenea, decirme qué atributos iconográficos, es decir, qué elementos nos permiten decir que es ella, y luego descubrir quiénes son estas otras 2 diosas y por qué podemos saber que son ellas. ¿Está clara la tarea? Porque de estas 3 diosas hablaremos la próxima clase. Dudas, consultas, preguntas. Igual esto lo voy a subir y va a quedar ahí en la parte tarea. Lo que usted tiene que hacer es, esta imagen la puede dibujar, la puede recortar, la puede sacar, la puede googlear y buscar, etc. La coloca, escribe de qué se trata, los atributos. Si lo hace en físico, le saca foto y me sube la foto. Si lo hace en formato digital, me envía el archivo. Ojo, sí. Nadie redacta de la misma manera y nadie coloca las figuras exactamente de la misma forma. Por lo tanto, si yo veo 2 trabajos idénticos, se van a considerar copia y no van a considerar puntaje para la prueba. ¿Ya? Es súper sencillo, esto lo hace en 20 minutos. Así que, más nada. No, todo va en la plataforma Moodle. Me preguntan acá, profesor, ¿se enviará su correo a la plataforma? Plataforma Moodle. Todo lo que son tareas, no bibliografías y demás, todo es a través de Moodle. ¿Ya? Profesor, Dígame. usted igual va a subir la imagen a la plataforma, ¿verdad? Yo voy a subir esta imagen que ustedes tienen acá, la voy a subir a la plataforma de aquí al viernes a más tardar. Porque la verdad que tengo como hartas cosas que ir armando, pero sí va a estar en la plataforma. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿se puede en cualquier formato, imagen, PDF? Como usted quiera. Lo importante nada más es que, bueno, esté identificado que es suya, obvio, y que está bien claro. Voy a escribir, por si hay alguna duda, la tarea ahí en tareas, ¿ya? Entonces, señalar cuál de estas 3 diosas es Atenea y por qué, cuáles son los atributos que vemos que nos permiten decir es ella, y luego, quiénes son las otras 2 diosas y qué atributos nos permiten saber que son estas otras diosas. ¿Ya? Ya de hecho, el manso spoiler, porque ya saber que son diosas griegas ya es la tarea hecha. Distinto que yo les doy, ya, cualquier imagen, averigüe quién es. Ahí está más difícil. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta, reclamo? Habla ahora o calle para siempre. Profe, ¿cómo se suben las cosas al Moodle? Mira, tiene una... en general es sencillo. Tú entras a la parte tarea, aún no está el vínculo ahí, así que no lo vas a encontrar. Pero en tarea, que ahí te aparece para escribir,
y te aparece para subir archivo, ¿ya? Y a usted lo coloca. Tienes que intentarlo, entrar una vez que yo cree en la parte tarea. Y si tienes alguna duda, si tienes alguna dificultad, me consultas. ¿Ya? Ya, gracias. Ok, ¿alguna otra duda, consulta, pregunta? Ya, también va a estar ahí subido un cuestionario, en realidad una encuesta, no es un cuestionario, una encuesta sobre el tema que hablábamos de la posibilidad de a lo mejor dividir en dos o trabajar en bloque, que es lo que prefieren ustedes, como ustedes se sientan, digamos, mejor, ¿ya? Y ya llevamos 1 hora, no sé si se encuentran cansados, están bien, pueden aguantar más, o sea, un poco enterarme cuál es la situación para sacar el máximo provecho de esto y poder ir avanzando con la clase. No saca nada que tengamos 2 horas y usted a la media hora dejó su nombre y usted se fue a ver tele. Eso no tiene sentido. ¿Ya? Prefiero que todavía quiero aprovechar un poquito de tiempo. Vamos a volver a ver. No. Ya, bueno, esta imagen un poquito. A ver, una imagen arquetípica es una imagen que tiene una connotación, que tiene un significado que es inmediato para una sociedad determinada, ¿ya? Cada cultura atesora algunos temas icónicos que le son propios y recurrentes. Estas imágenes heredadas, que forman parte de la psiquis humana, sirven para expresar simbólicamente. Por ejemplo, si yo coloco una paloma blanca, todos automáticamente vamos a decir, ¡oh, la paz! Y si tiene un ramito de olivo, así, ninguna duda, ¡ah, es la paz! ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una imagen icónica dentro de nuestra cultura. Pero esa imagen icónica tiene otras raíces, porque la paloma era el ave de Venus, la diosa del amor, ¿no? Y donde hay amor no hay guerra, hay paz. Entonces, eso nos lleva al siguiente tema, que es la contaminación iconográfica o apropiación cultural. Un tema candente hoy en día cuando diseñadores llegan y utilizan, por ejemplo, diseños indígenas, no siendo de esa cultura. ¿Qué pasa acá? En una contaminación iconográfica o una apropiación cultural, se pierde el significado originario de una representación. Surgen significados nuevos para las mismas formas. La pérdida de significación supone eclecticismo formal. Eclecticismo formal significa que hay una mezcla en las formas. ¿Ok? Por ejemplo, en la Edad Media, muchos símbolos paganos se transformaron en símbolos cristianos. Se mantuvo la forma, pero cambió el significado. Ya no van a tener la connotación que tenían durante el periodo o durante lo que es una religión pagana, ¿ya? Se les cambió. Lo mismo va a ocurrir acá en América. El cristianismo va a utilizar muchas formas y símbolos indígenas, pero ya no con el simbolismo indígena, o bien muchas cosas indígenas van a camuflarse dentro de los símbolos católicos, en este caso, que es la religión que llegó acá. Por lo tanto, los procesos de contaminación iconográfica y de apropiación cultural no son nuevos en la historia humana. Poder guiar y saber cómo han ido estos cambios también nos permite entender mejor el significado de las imágenes. En la parte de arriba, donde habla de imágenes arquetípicas, tenemos la balanza. La balanza, para el pueblo egipcio, tenía un símbolo muy importante,
Originalmente las balanzas se crean, ustedes saben, para sopesar las cosas, era utilizada en el comercio sobre todo, y se habla de equilibrio y se usaba como imagen para el juicio final. Y como se usó la balanza de manera arquetípica por el pueblo egipcio para el tema del juicio final, la balanza finalmente va a pasar como símbolo de justicia. Y al lado, ahí en azulito, tenemos una imagen, no sé si ven el cursor, aquí, tenemos una imagen que representa, ¿no es cierto?, a la justicia. Y lo que lleva en su mano es una balanza. ¿De dónde viene esta idea de aquí, del lado de los egipcios? Bueno, dudas, consultas, preguntas. Yo, profe. Dígame. Entonces, en esto de contaminación y iconografía, ¿también se podría decir a los signos zodiacales? Sí, de todas maneras. De hecho, esos símbolos originariamente que nacieron en Persia, su primera progresión cultural ocurre en Grecia, ¿ya? Y luego en la Grecia antigua, ya hubo ahí, ¿no? Y luego va a pasar, por mucho va a llegar a Occidente, ¿ok? Hoy en día todo lo identificamos, pero tiene un origen muy, muy antiguo. ¿Alguna otra consulta? ¿De qué? ¿Nada? Bien. Ok. Si no hay más dudas, yo creo que por hoy hemos hecho... Déjenme revisar que tengo más aquí. A los atributos iconográficos, a partir de ahí desarrollan la tarea. ¡Oh, qué lindo esto! Pero no lo vamos a explicar ahora. Ya, y después vamos a ver los dioses. Tenemos mucho para entretener. Ya. Entonces, dejar de... Bien, hola de nuevo. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Nada? Bien, atención a Moodle entonces, que yo voy a estar subiendo de aquí al viernes más o menos cosas. Probablemente entre lunes y martes sí subo la clave, la ID y clave para ingresar a Zoom, pero las otras cosas van a estar subidas antes, ¿ya? Siempre estar chequeando. Miren, la universidad nos ha pedido de alguna manera que llevemos programación de 3 semanas, ¿ya? Pero la verdad es que no me da el cuero, porque no solo estoy con ustedes, también estoy con el colegio y un montón de cosas. Pero sí, semana a semana se va a ir subiendo todas las cosas que ustedes necesitan para llevar adelante este proceso, ¿ya? ¿Comentarios? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Expresarse? ¿Es ahora? ¿Nada? ¿Estamos todos felices? Felices, felices, felices. Bien, si no hay ningún comentario y nada más, dejamos hasta aquí esta primera clase. Bienvenidos, bienvenidas, ponerle ganas, ponerle dedito para arriba. Y ya saben, próxima clase, por favor, los quiero ver, los necesito ver, por favor, quiero que estén ahí, no quiero que se me vayan a ver tele, ¿ya? Así que aquí nos veremos la próxima semana. Chaito, que estén bien. Bye, bye. Chao, chao. Profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Chao.